Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. Nuevamente vamos a dar el tema que el día de hoy vamos a meditar. ¿Cómo identificar al Cristo verdadero? No, vuelvo a repetirlo, ¿cómo identificar al Cristo verdadero? Parece una pregunta muy sencilla de responder, pero nos vamos a dar cuenta que en las Escrituras esto en ocasiones pues no es tan sencillo. Y vamos a dar las razones y vamos a dar los pasajes para que nos ayuden a responder esta pregunta. Esta pregunta surge porque dice en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Aquí nos habla la Escritura que iban a venir falsos cristos. La palabra Cristo en griego quiere decir ungido. Sabemos que en el Antiguo Testamento estaba prometido que iba a venir un ungido. Y este ungido, en hebreo, la palabra ungido es Mesías. Cristo Jesús menciona, dice en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar, si pudiese hacer aún a los escogidos. Y dice el versículo 21, y entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis. Entonces va a suceder que muchos van a decir, aquí está el Cristo, ahí está el Cristo, pero dice Cristo Jesús, esos son falsos cristos. En la actualidad, en muchas religiones, asociaciones religiosas, grupos religiosos, se habla de Cristo y se dice, esta organización tiene al Cristo verdadero. Otra asociación dice, yo tengo al Cristo verdadero. Y existen muchos lugares en donde se menciona que tienen al Cristo verdadero. ¿Cómo identificar al verdadero Cristo que está en la verdadera iglesia? Pues es lo que esta noche vamos a meditar. En el libro de Gálatas, capítulo 1, dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. El apóstol Pablo mencionaba en el año aproximadamente, año 52, ya habían transcurrido 22 años de la muerte de Cristo Jesús, se había predicado el evangelio por parte de los discípulos y él también había predicado ya el evangelio en varias partes. Pero dice aquí que él estaba sorprendido, estaba maravillado de que ya algunos se habían traspasado de lo que se les había enseñado, dice, a otro evangelio. Pero él mismo aclara en el versículo 7 lo siguiente: no que hay otro evangelio,
sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Es decir, que las enseñanzas de Cristo Jesús, al ser manejadas de alguna determinada manera o malinterpretadas o usadas sin el sentido que Cristo Jesús les dio, pues estaban originando que se desviaran muchos de las verdaderas creencias y de los mensajes que Cristo Jesús dejó. En el libro de Timoteo, primera de Timoteo, el apóstol Pablo también menciona, dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonio. Aquí el apóstol Pablo directamente está mencionando que en un futuro, después de que él mencionara esas palabras, dice que algunos iban a apostatar de la fe. Apostatar quiere decir dejar la verdad. Y iban a dejar la verdad porque iban a escuchar, dice aquí, doctrinas de demonios y espíritus de error. Entonces, aquellos que buscaban transquiversar el mensaje de Cristo, atrás de ellos estaba pues un espíritu de error, y dice aquí que se iban a formar doctrinas, pero que iban a estar dirigidas por demonios. Nosotros sabemos que los demonios son espíritus que son seguidores de Satanás, y Satanás siempre ha sido un ser que ha estado en oposición de Dios. De hecho, la palabra Satanás quiere decir adversario, y adversario es aquel que siempre está en oposición o en contra de la obra de alguien. En este caso, Satanás está en contra de la obra de Dios. ¿Y cómo puede hacer que el hombre no siga a Dios, no siga a Cristo? Bueno, pues distorsionando la doctrina de Cristo Jesús, distorsionando el mensaje, haciendo que existan falsos cristos con una falsa doctrina. Entonces nosotros, si no identificamos al Cristo verdadero, pues dice la Biblia que aún van a tratar estas doctrinas de engañar a los escogidos. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre cómo identificar al Cristo verdadero, cómo saber que estamos creyendo en el Cristo verdadero. Y voy a irme al libro de Isaías, capítulo 52. Dice el versículo 14: como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este pasaje, ¿de quién está hablando? Dice el versículo 13: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Está hablando de Cristo Jesús, ese siervo que iba a ser ensalzado por Dios, pero dice el versículo 14 que fue desfigurado de los hombres su parecer. Y pareciera que solamente está hablando este versículo en forma material de Cristo Jesús cuando lo golpearon. A Cristo Jesús sabemos, dice la Escritura, que cuando estuvo en la tierra, pues Cristo Jesús fue golpeado, fue azotado, fue mandado a azotar por Pilatos, se le dieron parazos,
se le golpeó su rostro, y pues claro que a una persona que lo golpean, pues se les desfigura el rostro, ¿sí? Si a alguien lo empiezan a golpear, pues empieza a tener hinchazón en su rostro, y si alguien ve a una persona golpeada, pues realmente el rostro está desfigurado. Y muchos han pensado que este pasaje solamente habla en forma material de ese sufrimiento que iba a padecer Cristo Jesús. Pero este pasaje no habla solamente de eso. Habla de cómo el hombre iba a desfigurar el evangelio que traía nuestro Señor Jesucristo. Lo iba a cambiar, y entonces ya no iba a ser el mismo. Los hombres iban a encargarse de eso. Entonces vamos a meditar qué dijo el mismo Cristo Jesús de cómo identificar al verdadero Cristo y no caer en seguir a hombres que nos digan: aquí está el Cristo, este es el verdadero, ven aquí y aprende una falsa doctrina. Entonces vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Mateo 22 es un capítulo que nos va a hablar de cómo algunos de diferentes sectas que existían en el tiempo de Cristo Jesús le hacen preguntas, y hasta parece ser que lo que buscaban era que Cristo Jesús cayera en alguna de estas preguntas para poder acusarle, para poder culparlo, ya sea con la autoridad romana o con la autoridad religiosa en Israel en aquel tiempo. Y Cristo Jesús pues les da una lección a todos ellos. Así es que vamos a ir primeramente al versículo, capítulo 22, y vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 16. Vamos a partir del versículo 16, en donde se va a hablar de los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran una facción judía que estaban de acuerdo en que el gobierno romano estuviera ejerciendo poder sobre ellos. Algunos los consideraban que estaban traicionando a su nación, pero los herodianos lo que trataban de convencer al pueblo era de llevar una paz con el gobierno. En este entonces pues había un gobierno romano y existía también un gobierno de parte de Herodes, y ellos, que eran partidarios de ese gobierno, pues veían como una amenaza a Cristo Jesús y sus enseñanzas, y que podía socavar pues ese gobierno. Entonces los herodianos buscaban hacer caer por sus preguntas a Cristo Jesús, y dice el versículo 16: y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te curas de nadie, porque no tienes acepción de persona de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Era una moneda pequeña que contenía algunos gramos de plata, y de ahí pues esta moneda se llamaba denario. De ahí viene la palabra que actualmente utilizamos, que es dinero. Bueno, pues era una monedita
que no era la más pequeña, pero era el pago de un asalariado en un día, una moneda pequeñita, ¿sí? Dice el versículo 20, entonces les dice, ¿cuya es esta figura? Y lo que está escrito, lo que está encima escrito, dícenle, de César, y díceles, pagad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole, se fueron. Es decir, no pudieron los herodianos hacerle caer con esta pregunta. Han de haber pensado, ahorita si dice que no se debe de pagar tributo, vamos y lo acusamos con el gobierno romano y entonces que se encargue de él. Pero Cristo Jesús, con sabiduría, les contestó a los herodianos. Después llega otro grupo, dice el versículo 23. Aquel día llegaron a él los saduceos. Los saduceos era un grupo que la palabra saduceo viene de la palabra sadoc, que quiere decir justo. Se hacían llamar los justos entonces. Y eran observadores de las leyes, pero no creían en algunas cosas, como por ejemplo, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían que hubiera espíritu. Y este grupo, pues tampoco compartía las enseñanzas de Cristo Jesús. Y dice el versículo 23, aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. Esta ley es la ley del levirato, es decir, la palabra levirato viene de la palabra levir, que quiere decir difunto. Entonces era la ley que se tenía que aplicar cuando alguien fallecía, un difunto, y dejaba a su esposa sin hijos. Para que no se perdieran las herencias, un hermano del difunto tenía que tomar a su mujer, a la mujer del difunto, y engendrar simiente para que esta simiente reclamara la herencia y se perpetuara el nombre del difunto. Y dice el versículo 25, fueron pues entre nosotros, le plantean esta situación a Cristo Jesús, fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta los 7, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Es decir, quisieron ponerle una pregunta complicada a Cristo Jesús, haciéndole ver que una mujer había tenido pues 7 maridos, y le dicen, ¿de cuál de ellos va a ser en la resurrección mujer? Sabemos que ellos no creían en la resurrección, entonces su pregunta iba con cierta malicia para que Cristo Jesús lo trataran de poner en aprieto, pero Cristo Jesús lo sorprende con su respuesta. Dice así el versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjense, ellos no creían en los ángeles y Cristo Jesús les da una enseñanza hablando de los ángeles, que en la resurrección los que se levanten, que resuciten, van a ser como los ángeles, y los ángeles son asexuales, no tienen sexo. Por lo tanto, un ángel no requiere casarse, ¿sí? Nosotros nos casamos porque tenemos sexo, y por medio del casamiento se forma un hogar y hay una reproducción sexual. Pero un ángel no hay, como decimos, ángeles machos o varones o ángeles hembra, no existe. Ni tampoco que se casen y que tengan hijitos que sean angelitos. No, eso no existe en la Biblia. Entonces Cristo Jesús les hace ver que ellos estaban equivocados. La resurrección no era como ellos pensaban. En la resurrección no se va a reclamar, tú eres mi esposa, tú eres mi esposo. No.
se va a tener otro tipo de cuerpo y otro tipo de naturaleza. Y dice el versículo 31, y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído los que os he dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto las gentes estaban atónitas de su doctrina. Entonces, los fariseos, fíjense que ahora entran otros. O sea, como que todas las sectas, los grupos sectarios estaban en contra y le hacían preguntas a Cristo para hacerle faltar. En este capítulo vamos a encontrar preguntas. Ya vimos de los herodianos, ya vimos de los saduceos. Bueno, pues ahora les toca a los fariseos. Los fariseos eran un grupo que quiere decir su nombre apartado o separado. Eran muy celosos de las leyes, en guardar las leyes escritas en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una. Dijeron, bueno, es nuestra oportunidad, ya cayó a los herodianos, ya cayó a los saduceos, vamos a ver si puede con nuestras preguntas. Y dice el versículo 35, y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Es decir, la pregunta tenía una mala intención. A ver si sabe. Pues yo creo que todos nos hemos topado con personas que hacen preguntas no para conocer, sino para hacer quedar mal al que está exponiendo. Y dice Cristo Jesús, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Vemos que les contesta bien y los fariseos se callan, ya no dicen nada. La respuesta de Cristo Jesús fue muy contundente y les hizo ver que el resumen de la ley es amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Y en la parábola de el buen samaritano, Cristo Jesús les hace ver que el prójimo, la definición de prójimo, es aquel que tiene misericordia de alguien. Y el que tuvo misericordia de nosotros es Cristo Jesús. Entonces, la ley se resume en amar a Dios y amar a Cristo. Pero, pues obviamente ellos no veían a Cristo como su prójimo, ¿verdad? Y dice el versículo 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ya pasó la oportunidad de que ellos preguntaran. Y las preguntas eran malintencionadas. Ahora Cristo Jesús les va a hacer preguntas y a ver si ellos las contestan. Dice, versículo 42, diciendo, ¿qué les dijo Cristo? ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle de David. Él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Y qué pasó? Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Quiere decir que Cristo Jesús les hizo ver las características que el Cristo verdadero tiene. Y aquí lo dice, pero no todos entienden esas características. Cristo Jesús, el verdadero Cristo, el verdadero ungido, pues iba a ser aquel que descendiera de David. Entonces, para identificar primeramente al verdadero Cristo,
es alguien que iba a descender de la simiente de David. Y vamos a ver esto en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Libro de la generación de Jesucristo, y aquí dice ¿qué? Hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Cristo Jesús, pues aquí se ve que es lo que se va a narrar, es la descendencia que muestra que Jesús es descendiente de David y que a él era el ungido. Dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Entonces Cristo Jesús descendía de David. Dice el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Le dice Dios a David, y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su Dios. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Entonces, el descendiente de David iba a ser hijo de Dios. No solamente descendiente de David en la carne, sino iba a ser hijo de Dios. Dice, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y dice que su reino, dice, afirmaré su reino para siempre. Y aquí nos empieza a dar características del verdadero Cristo. Si va a tener un reino que va a durar para siempre, pues entonces ese descendiente debería de durar para siempre. Debería de ser eterno. Es una característica, ¿sí? Dice en el libro de Primera de Crónicas 17, entonces ya estaba profetizado que el Hijo de Dios debería de ser de la simiente de David. Dice el libro de Primera de Crónicas 17, versículo 11. Y será que cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, dice, y afirmaré su reino. Y me edificará casa, y yo confirmaré su trono, y aquí sí lo dice claramente, eternamente. Entonces el descendiente de David iba a ser un rey. Iba a tener un trono. Y quien tiene un trono es un rey. Por eso el pueblo judío, cuando Cristo Jesús viene, pues esperaban a un rey. Esperaban a un rey, porque estaba profetizado que de la descendencia de David se iba a levantar un rey. Muchos piensan que esto está referido a Salomón, pero leamos el pasaje como dice el versículo 11. Cuando tus días fueren cumplidos para irte con tus padres, levantaré tu simiente después de ti, la cual será de tus hijos, y afirmaré su reino. No dice, va a ser tu hijo que sigue, no. Está hablando de la descendencia. Y en Mateo capítulo 1 se hace ver que Jesús, el hijo de María, era descendiente de David. Y esto también lo vemos profetizado en el libro de Isaías, capítulo 7. Libro de Isaías, capítulo
no es 7, es Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías 11, 1. Dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces, de la descendencia de David iba a retoñar un vástago. Y este vástago dice que iba a reposar, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y harále entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyera en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Esto es lo que el pueblo de Israel esperaba. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 2, cuando llegan los magos, que Cristo Jesús ya había nacido, dice Mateo capítulo 2, versículo 2, cuando llegan los magos a Jerusalén, dice así el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues claro, porque el Cristo, el ungido de Dios, pues iba a ser un rey. Entonces esperaban un rey. Y dice: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Entonces cualquiera diría: bueno, pues el verdadero Cristo, pues tiene que ser un rey. Sí, tiene que ser un rey. Pero antes tenía que venir como hijo de David. Para que Cristo Jesús tome un reino, es necesario que antes viniera como hijo de David. Es decir, viniera en carne, ¿sí? Para que hiciera la obra que el Padre le mandó y después tomara un reino. Estas cosas muchos no lo han entendido. Por eso hasta la actualidad el pueblo de Israel no acepta a Cristo Jesús como el Cristo prometido, el ungido prometido, porque ellos esperaban un rey y decían: pues si viene, va a venir como rey. No, Cristo Jesús enseña que primero tenía que venir como hijo ¿de quién? De David, en la descendencia de David. Y dice el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre, dice, Emmanuel. Entonces, es muy importante que al que identifiquemos como el Cristo verdadero, se sujete a las profecías que estaban escritas de él. Y estaba escrito que Cristo Jesús iba a nacer de una virgen. Dice el libro de Hebreos: ¿cómo es esto que el Hijo de Dios iba a tomar carne? Dice Hebreos capítulo 10. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, Cristo Jesús, cuando viene al mundo,
Dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Entonces Cristo Jesús vino en un cuerpo que Dios le preparó, ¿sí? Y que nació de María, siendo ella virgen, no conociendo varón, dice el libro de Mateo, que concibió del Espíritu Santo. Y el libro de Gálatas dice que esta venida de Cristo Jesús a la tierra como hijo de David, así es como tenemos que identificar al verdadero Cristo, como hijo de David. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Entonces Cristo Jesús, aparte de que fue introducido en el mundo y dice que fue hecho de mujer, es decir, nació de una mujer en un cuerpo que se le preparó, ese Hijo de Dios vino a la tierra, pues tenía que ser ungido. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo Dios, para señalarlo como el ungido, dice el libro de Mateo. Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y hasta ahorita estamos viendo pasajes que quizá hemos tocado en otros temas, pues ya los conocen, pero vamos a introducirnos un poquito más en cosas nuevas. Dice Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, cuando Cristo Jesús viene a la tierra, en su bautizo, dice que el Espíritu Santo se derrama sobre él. Este Espíritu Santo, dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, es un ungimiento de parte de Dios. Y si estamos diciendo que Cristo es ungido y Mesías es ungido, nada más que Mesías en hebreo y Cristo en griego, dice Hechos 10, versículo 38. Cuanto a Jesús de Nazaret, y aquí está claro, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces Cristo Jesús, el mismo Cristo, les dice a los fariseos, les dice: a ver, ¿de dónde viene el Cristo? No, viene de la descendencia de David. Pues entonces lo tenían que identificar a él. Pero él también les hace ver que el Cristo es un Señor. Dice en el libro de Salmo, capítulo 10, basándose Cristo Jesús en este Salmo, capítulo 10, dice así. Perdón, es Salmo 110. Le estoy diciendo Salmo 10. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. Si David estaba escribiendo esto, pues entonces David dice: Jehová dijo a mi Señor. Entonces David tenía un Señor. Jehová dijo a mi Señor. Jehová es Dios en este pasaje. Dice: dijo a mi Señor, el Señor de David: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día del poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra,
herirá a los reyes en el día de su furor, juzgará en las gentes, llenarálas de cadáveres. Entonces aquí dice que el ungido de Dios, el que iba a enviar Dios, dice, era Señor de David. Y cualquiera diría, pues si era Señor de David, pues entonces no era de su descendencia. Sí. Esto nos está hablando de que Cristo Jesús era antes o existía antes de David, pero iba a ser introducido en la tierra dentro de la descendencia de David. Entonces estamos hablando de un ser celestial que iba a venir a visitar al hombre y iba a estar encerrado en un cuerpo. Pero ¿qué es esto de que es Señor y que iba a vencer reyes y que Dios le iba a decir, siéntate a mi diestra? Bueno, Cristo Jesús, el verdadero Cristo Jesús, dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 39, perdón, es Juan 5:39, no Mateo, perdónenme, Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras. En ese momento que Cristo está mencionando esto, las Escrituras eran el Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Y habla de Cristo Jesús para que cuando viniera Cristo Jesús, todos se dieran cuenta que Cristo Jesús iba a cumplir lo que estaba escrito de él. Si yo les digo, va a venir una persona y va a tener estas características, va a estar vestido de este color, va a ser de esta altura, va a tener los ojos así, se va a comportar de esta manera, va a hablar en este idioma, pues cuando esa persona llegue, ustedes van a ver si es la que yo les dije, al comparar las características de esa persona con las que yo les dije. Entonces la Escritura nos habla de qué características iba a tener el Cristo verdadero. Dice el libro de Salmos, Salmo capítulo 16. Una de las características más importantes que iba a tener el ungido de Dios, el que iba a venir como ungido, dice el Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro. Quiere decir que Cristo, el ungido, iba a ser resucitado. Iba a ser muerto. Pero aquí dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto lo explica el apóstol Pedro en el libro de Hechos capítulo 2, explicando que estos pasajes se referían a Jesús. Dice Hechos 2, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta David, sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría el Cristo. O sea, el Cristo verdadero iba a descender de la línea genealógica de David. Y dice que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, o sea, David viendo con anticipación esto, profetizando, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces Cristo Jesús, el Jesús que aquí vino a la tierra y que es el ungido de Dios, tenía que morir y tenía que resucitar conforme a las Escrituras.
¿Sí? En el libro de Corintios, dice en 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el Cristo tenía que cumplir las Escrituras. Y Cristo Jesús, pues en el libro de Mateo, capítulo 12, él dijo que iba a estar en el sepulcro 3 días y 3 noches. No 2 días y 2 noches, no un día y una noche. El Cristo verdadero tenía que cumplir esto. Dice Mateo 12, versículo 39. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Y como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces el Cristo verdadero, el que me prediquen que es verdadero, tiene que durar 3 días y 3 noches. Si a mí me predican un Cristo que muere un determinado día y no cumple 3 días y 3 noches en el sepulcro, porque también se habla en estas congregaciones de su resurrección, de su muerte y de su resurrección, y no cumple esto, quiere decir que el Cristo que me están predicando no es el verdadero. Si el Cristo que me están predicando es de ojos verdes, rizado, barba partida, pues no se ajusta a las Escrituras, porque las Escrituras dicen en el libro de Isaías, capítulo 53, dice el versículo 2, y subirá cual renuevo, hablando de Cristo, delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura a ver lo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Entonces, Cristo Jesús fue alguien que no era atractivo físicamente. O sea que donde nos digan, mira, te predico el verdadero Cristo y esta es la imagen, ojos verdes, caideles, pelo rizado, pues no era atractivo. Aquí lo estamos viendo. Entonces hay características que me pueden hacer ver y darme cuenta que hasta materialmente no es el que me están predicando. Dice, quisiera leer un pasaje aprovechando que estamos en el libro de Isaías, ¿sí? Me parece que es el capítulo 52, es el 50, hablando de Cristo Jesús. Dice así, el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. Aquí materialmente vamos a descubrir algo. Cristo Jesús tenía barba. Porque, ¿cómo se le llama a los que, ¿cómo se llama el vello que sale en la mejilla? Barba. Bueno, dice aquí, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. En otras versiones, yo les invito a ver otras versiones, dice que le arrancaban la barba de sus mejillas. Entonces quiere decir que si le arrancaban barba de sus mejillas, pues tenía barba, ¿no? Y dice, no escondí mi rostro de las injurias y esputos, ¿verdad?
eh, pues nosotros sabemos que el verdadero Cristo iba a ser azotado, lo iban a golpear, le iban a escupir. Dice en el libro de Mateo, ya viéndolo materialmente, Mateo 26, versículo 67, dice así: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas, y otros le herían con mojicones, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Vemos cómo estaba profetizado que iban a golpear a Cristo Jesús. Y el Cristo en el que creemos, que nos habla la Escritura, cumplió eso. No solamente eso, dice el Salmo capítulo 22, Salmo 22, dice el versículo 16: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos que a Cristo Jesús, en el libro de Mateo capítulo 27, dice el versículo 35: y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces nuestro Señor Jesucristo pues cumplió estas profecías, y dice el libro de Lucas capítulo 18, versículo 33: y después que le hubieran azotado, Cristo Jesús lo profetizó, le matarán, mas al tercer día resucitará. Estaba profetizado que el pueblo de Israel no lo iba a aceptar. Dice el Salmo 69, los de su misma casa. Salmo 69, voy a leer el versículo 8. He sido extrañado de mis hermanos. Aquí no se refiere a que alguien, cuando parte y no ha regresado, alguien lo extraña. No, se refiere a que para los judíos él fue como un extraño. Dice: he sido extrañado, es decir, tratado como un extraño. Dice: de mis hermanos, y extraño a los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Dice el versículo 10: y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Versículo 12: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zairían en las canciones de los bebederos de sidra, bebederos de sidra. Empero yo enderezaba mi oración a ti, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Dice el versículo 4: hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. O sea, Cristo Jesús, sin alguna razón, el pueblo judío lo aborreció. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, el Cristo que nos muestra las Escrituras, que se sujeta a todo lo que estaba profetizado, es el Cristo verdadero. Si nos predican un Cristo que está fuera de las Escrituras, que no se comporta conforme a las Escrituras, pues entonces no es el verdadero Cristo. Hay muchos que han inventado historias acerca de la vida de Cristo, y han surgido muchos escritos que no son de inspiración divina, inventando acerca de Jesucristo. Ese es un Cristo falso. El que no se sujeta a las Escrituras es un Cristo falso.
Y dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 25. Seamos entonces muy sabios para darnos cuenta si el Cristo que nos están predicando es el verdadero o no. Dice aquí Juan 15, versículo 25. Mas para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley, que sin causa, dice, me aborrecieron. Entonces ya estaba escrito que sin causa lo iban a aborrecer. Ahora bien, Cristo Jesús dice que va a ser Señor. Algo que no se ha entendido acerca del ungido es que tenía que venir primero en carne de la simiente de David, pero después tiene que venir como Señor, tiene que venir como Rey. Eso es algo que el pueblo judío no entendió. No era venir al mismo tiempo en carne y ser Rey. No, Cristo Jesús les hace ver esto. Primero tenía que venir en carne como hijo de David y después, ahora sí, esperamos a alguien que se siente en un trono y que va a ser en la segunda venida de Cristo. Dice Mateo 25. Entonces, ¿cómo identificamos también al verdadero? Mateo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces, Cristo Jesús no vino en su gloria cuando vino como Hijo de David. Vino en carne, vino a servir al hombre, vino a predicar, a prepararlo. ¿Para qué? Para su segunda venida. Cristo Jesús fue muerto, Cristo Jesús resucitó y ahora esperamos y subió al cielo. Ahora esperamos que del cielo regrese y dice, cuando el Hijo del Hombre venga, va a venir Cristo Jesús en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Entonces el verdadero Cristo es alguien que se va a sentar a futuro como Rey y va a gobernar y su reino va a ser, ¿qué dijimos? Eterno, para siempre, ¿sí? Porque ya Cristo Jesús pues es un ser que está gozando ahorita de eternidad. Y dice el libro de Apocalipsis, ya voy a ir terminando, creo que me he excedido un poquito. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Entonces, Cristo Jesús viene como Rey. Y eso también está en la Biblia. Entonces, si alguien me dice que ya el reino de Cristo está establecido y que ya está reinando, pues es mentira. Porque hay muchas cosas que se dan con la venida de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, la resurrección de los muertos. Entonces, sepamos identificar con las Escrituras al verdadero Cristo. Y por último, dice Deuteronomio capítulo 18, estaba profetizado, dice el versículo 18, Deuteronomio 18, 18. Profeta le suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo que él venía a hablar todo lo que el Padre le había mandado que hablara. De tal manera que Cristo Jesús es ese profeta que iba a ser enviado por parte de Dios para hablar y para declarar la palabra de Dios. ¿Dónde lo dice? Libro de Hechos. Vamos a Hechos. Capítulo 3. Ya este va a ser el último pasaje que vamos a leer en esta noche.
Como les dije, este tema sí fue un poquito más complejo, pero debemos de hacer la diferencia entre que Cristo Jesús era necesario que viniera en carne y después se presentara como rey, no al mismo tiempo. Dice Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare, y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con vuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es este en el cual tenemos bendición? Dice el versículo 15: y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Entonces, Cristo Jesús era ese profeta esperado, ese ungido. Y nosotros debemos siempre de fijarnos a qué Cristo nos están predicando. Y si nos están predicando a un Cristo que no cumple las características, pues entonces nos están predicando a un Cristo mentiroso, que lo que quiere hacer es engañarnos y alejarnos del verdadero. Veamos estas dos características que Cristo Jesús menciona en Mateo 22. De la simiente de David iba a ser Señor. Veamos el orden en que se menciona y entendamos que se habla de dos momentos diferentes del mismo ser. Uno viniendo en carne y uno viniendo para reinar y establecer un reino aquí en la tierra. Vamos a dejar hasta aquí la exposición de esta noche y yo espero que este tema pues sea de utilidad para los que lo escuchen. Que Dios les bendiga, que tengan bonita semana. Paz a vosotros.